buenos días. Bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy. Lastimosamente, o bueno, no lastimosamente, con todo este tema de la virtualidad y las actividades real time, a veces nos levantamos como el día de hoy con actualizaciones y demás que no nos permiten la jornada según lo que la habíamos coordinado. Y lamentablemente el día de hoy amanecimos con unas actualizaciones de Webex, bueno, que casi no nos permiten organizar lo que era la plataforma y muchos de ustedes están teniendo inconvenientes para entrar. Gracias a los que tuvieron paciencia, a los que hicieron el proceso que les pidió la plataforma y que ahora nos pueden acompañar. Y para aquellos otros participantes que tal vez están por ahí varados entre actualización o no, esta conferencia va a ser grabada y luego la vamos a estar colocando en nuestro canal de YouTube para que pues puedan actualizarse con el tema tan interesante del día de hoy. Y yo sé que especialmente nuestros amigos de la GeoRed que tanto esperan estas conferencias, pues que están ahí pendientes, si no pueden entrar, pues ya nos acompañarán a través de YouTube. Así que nuevamente, gracias a todos los que nos acompañan, a los que superaron este tema de actualización del día de hoy. Y sin mucho preámbulo, pues como ustedes estuvieron viendo en nuestros promocionales, el día de hoy comenzamos con una serie de conferencias virtuales, todas específicamente con este tema de la geotermia y diferentes casos reales de aplicaciones de usos directos de la misma. Entonces, a partir de hoy y a través de los diferentes meses hasta terminar el año, vamos a tener una conferencia virtual específicamente relacionada a esto que comentamos de esta serie. Y hoy precisamente iniciamos con la conferencia Renovando Ideas para la sostenibilidad de los proyectos del uso del calor geotérmico. Veamos un poco qué tenemos con esta conferencia y el expositor que nos trae este tema tan interesante. En nuestro webinar del día de hoy se darán a conocer los cambios de mentalidad y las nuevas metodologías que se han necesitado aplicar para utilizar los recursos geotérmicos de manera sostenible, incluyendo el crecimiento y seguimiento de los proyectos productivos de calor geotérmico y de las personas que los ejecutan. El experto invitado el día de hoy es el doctor Miguel Aviña Jiménez. El doctor Héctor es investigador del Instituto de Ingeniería de UNAM, de donde se graduó como ingeniero mecánico y maestro en ingeniería. El doctor Aviña obtuvo el grado de doctor en ingeniería por la UNAM. Su trabajo de investigación obtuvo el primer lugar en el concurso de tesis doctoral del premio CFE Fundación UNAM. Desde el 2008 ha participado en la ejecución, redacción y entrega de proyectos técnicos para patrocinadores del Instituto de Ingeniería UNAM. Es responsable de los proyectos con la línea de investigación, desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la geotermia de baja entalpía y sus usos directos. El doctor Aviña es fundador y coordinador del grupo multidisciplinario IDEA, Instituto de Ingeniería, Desalación y Energías Alternas, en el que se realizan actividades técnicas, de logística, de vinculación, económicas, prácticas de campo, académicas, divulgación, cursos de capacitación y de investigación. La misión del grupo de investigación Aplica IDEA de la IUNAM es contribuir al desarrollo equitativo, creciente y sustentable de México y América Latina a partir del uso adecuado de las diversas fuentes de energía. Ahora sí, dicho esto, pues le damos la bienvenida formal a nuestro experto invitado el día de hoy. Héctor, le estamos ganando a la tecnología. Buenos días. Tal? Buenos días. Sí, también vi por ahí que me pidió una actualización y hasta me asusté, dije, ay, ¿qué pasó por aquí? Pero todo Aquí bien, ya estamos, estamos aquí. es lo importante. Así es. Bueno, la plataforma es toda tuya, puedes comenzar a compartir.
Sí, muchas Y gracias. nuevamente, gracias a todos los que pudieron sobrepasar este tema de actualización del día de hoy. Ahí ¿Me estamos confirman, viendo por la favor, que presentación se puede ver de tamaño completo? y ya la vemos tamaño completa. Gracias, Héctor. Adelante, la plataforma es tuya. Muchas gracias. Pues bueno, esta plática la hemos estado ahí pues maquinando con la gente de Secasier debido a que lo que queremos es llegar a esta gente que está tratando de hacer proyectos en Centroamérica. Ya hemos platicado mucho con varias personas de Centroamérica que les gusta esta parte de la energía geotérmica y sobre todo de los usos directos, pero a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido, queremos compartir algunas ideas que hemos tratado de incentivar, que nosotros primero tuvimos que cambiar para poder incentivar a la demás gente, en el cual está cambiar algunos paradigmas, algunas cosas que ya se tenían de la energía geotérmica, cómo trabajar. eh, no es que hayamos inventado cosas, esto se usa en otros grupos de trabajo, pero en la geotermia teníamos, hablando de México, una gran experiencia, teníamos 40, 50 años produciendo electricidad con energía geotérmica. Sin embargo, se habían quedado estancadas algunas ideas y los usos directos habían quedado totalmente marginados por diferentes razones. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer proyectos que pudieran cambiar esa, esa imagen que se tenía de la energía geotérmica. Entonces, gracias a los esfuerzos de mucha gente, tanto en México, en Centroamérica, en Sudamérica, es que la gente ya empieza a cambiar, ¿no? Empieza a voltear. Ya por lo menos se sabe que hay otra energía renovable, aparte de la solar y de la eólica, que son las más conocidas, y que la podemos utilizar de manera sostenible, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Al ratito vamos a platicar un poquito de la diferencia entre sustentable y sostenible para nosotros, con una visión más de ingeniería. ¿Y por qué lo llamé Renovando Ideas? Bueno, porque el grupo se llama IDEA, que las siglas es Instituto de Ingeniería, Desalación y Energías Alternas. Entonces, voy a empezar. Este grupo, como ya lo mencionaron en la introducción, lo fundé junto con otros muchachos por ahí del 2011, 2012, con la idea de materializar esas buenas ideas que se tenían del aprovechamiento geotérmico, pero cambiando la forma de trabajar, cambiando la forma en la que pudimos hacer cosas, no pensando en proyectos a corto plazo, no pensando en que este grupo iba a ser un prototipo de una sola cosa o un proyecto demostrativo de una sola cosa, sino pensando en que formáramos un grupo multidisciplinario que le diera solución a este tipo de proyectos a largo plazo. ¿Qué quiero decir a largo plazo? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Esto es lo que nosotros estamos pensando. Y ese es el primer punto que me gustaría compartir, que existen varios grupos muy buenos en energía geotérmica, sobre todo que vienen de la parte de las geotermoeléctricas. En Centroamérica tenemos mucha gente con excelente experiencia que puede aportar mucho, pero que lamentablemente tiene esa visión sesgada de la energía geotérmica. Y no es que esté mal, es que ellos hicieron su trabajo. Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro, que es utilizar la energía geotérmica de manera integral. Entonces, lo primero que pusimos en nuestra misión y visión, nuestra misión es proveer soluciones integrales. Entonces, todos los grupos nuevos que quieran hacer proyectos de usos directos de la geotermia tienen que pensarlo primero a largo plazo, de manera integral y de manera sustentable o sostenible, utilizando energías limpias. Digo utilizando energías limpias porque no solamente podemos utilizar la geotermia, tenemos que utilizar
una gama de energías que nos den una sustentabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos en donde tenemos geotermia con solar, geotermia con algunas otras como eólica, o tenemos que hacer sistemas híbridos que nos den esa solución integral. Hablando de esto, parte de nuestra misión es formar recursos humanos especializados. Como lo decía, estábamos pensando en futuro, ¿no? Estábamos pensando en que el grupo le diera solución a largo plazo. De hecho, los que entraron en este grupo haciendo su servicio social, terminando su tesis de licenciatura, están a punto de terminar sus estudios de doctorado. Entonces, ya vamos a tener doctores totalmente especializados en los usos directos y no tomados de otros lados y que los convertimos ya en gente especializada en usos directos, pero que venía de cualquier otro lugar y que no tenía ese feeling. Y la otra parte que nosotros hemos integrado muy bien es esa pasión por la geotermia, porque la geotermia es algo muy, muy especial, ¿no? Bueno, siguiendo con la parte, vamos a ir tocando varios puntos, ¿no? Siguiendo con la parte de la visión, ya lo mencioné que tenemos que ser un grupo multidisciplinario para dar soluciones integrales. ¿Por qué? Pues porque las soluciones integrales no solamente es la parte técnica, no solamente es la parte ingenieril, sino es la parte social, ambiental, legal, de ciencias exactas. Ver todas estas ideas o todas estas mentalidades que se van agregando a la solución de los proyectos. A nosotros nos ha funcionado excelente tener un ingeniero mecánico con un agente de pedagogía. ¿Por qué? Porque el ingeniero mecánico puede saber mucho de cálculos térmicos, pero no sabe cómo plasmarlos o no sabe cómo transmitirlos hacia sus otros compañeros de trabajo o a una comunidad de gente que ni idea de qué es la térmica, qué es la energía geotérmica, cómo se puede ocupar, para qué. Entonces, eso ha ayudado mucho. O tener a alguien de derecho con la gente de ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería civil, porque la gente de derecho sabe de leyes, sabe cómo aplicar las leyes, pero no sabe el proyecto. Y cuando ya se entera de la parte técnica del proyecto, tiene más herramientas como para poder fundamentar por qué sí se pueden hacer este tipo de proyectos. Entonces, esa parte multidisciplinaria nos ha dado mucho éxito, no solamente en los proyectos que hemos realizado, sino en la propia formación de los recursos humanos de la gente. La gente se va con una mentalidad diferente. Sabe que el trabajar en equipo va a dar más frutos que si se trabaja solo. Y nos hemos enfocado en tres grandes ejes, que es el sector alimenticio, el hídrico y el energético. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos esas tres cosas, esas tres líneas, pues vamos a poder hacer proyectos sustentables, pero un crecimiento del país adecuado. Y todo esto tiene que ir acompañado por una investigación aplicada. A todos los que entran al grupo haciendo lo que tengan que hacer, desde profesionistas hasta becarios haciendo sus servicios, sus prácticas profesionales, les decimos que lo que hagan tiene que ir dirigido a solucionar algo. No puede, no pueden hacer cosas sin que no tenga una proyección a solucionar algo. No podemos hacer investigación por investigación, que es muy válida, que es muy buena, que hay gente que se dedica a hacerla muy bien, con mucha dedicación y que ayuda mucho a la ciencia, pero acá nosotros en el grupo tenemos esa perspectiva. No se pueden hacer cosas si no solucionan algo a una comunidad, a una empresa, al gobierno, eh, por ejemplo, a algunas comunidades pequeñitas, puede ser también a nivel nacional. No sé, tiene que ser algo que solucione, no tiene que ser algo que solamente lo hagan por hacer el trámite. Aquí no se vale hacer trámites por hacerlo, se tienen que hacer pensando en que va a ayudar lo que están haciendo a los proyectos. Y al final, nuestro lema, que lo pusimos en nuestra visión, es construir el futuro renovando ideas. Y esto también lo platicamos mucho. El futuro sí es después y van a decir que ellos son el futuro, sí, pero
desde ahorita se empieza a forjar el futuro. Entonces, desde ahorita tenemos que empezar a trabajar. Desde ahorita tenemos que empezar a hacer las cosas para que cambien las cosas en el futuro. Las legislaciones no van a cambiar si nosotros no hacemos proyectos y forzamos al gobierno a tener leyes que nos den cómo utilizar la energía geotérmica y sobre todo los usos directos de la geotérmica que tienen muchas cosas diferentes. Entonces, construyamos este futuro cambiando estas ideas, ¿no? Que los vamos a ir platicando. Parte de los objetivos están dentro de la misión y la visión. Solamente agregaría lo último, que es fomentar emprendedores que generen empleos nuevos. Cuando tenemos tanta gente capacitada que nos ha costado tiempo, que nos ha costado recursos económicos, entonces no es muy agradable ver cómo se van y dejan todos esos conocimientos a alguien que va a empezar, ¿no? Esa parte de, y ahora el nuevo tiene que aprender a hacer lo mismo que el que ya teníamos. ¿Por qué no los podemos retener? Una, porque no hay plazas de investigadores para todo el mundo. No tenemos proyectos de investigación a todas horas. Hay momentos en que tenemos muchos proyectos, tenemos como para eh, contratar a gente, pero no tenemos cómo retenerlos si en otros lados le están ofreciendo mejores cosas. Entonces, la mejor idea que tuvimos para retener a las personas es, ¿por qué no creas tu propia empresa y comercializas los productos que se están generando gracias a la innovación y al desarrollo tecnológico? Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. La universidad no tiene cómo hacer comercio o cómo vender los productos que se están generando. Puede ser la transferencia tecnológica, puede ser un licenciamiento, pero él mismo no puede facturar unos frutos deshidratados, una generación eléctrica, muchas cosas que se están generando no las puede vender. Entonces, la mejor manera es hacer empresas para que estas empresas sean las que comercialicen las cosas, no tengamos que estar vendiendo nuestros productos a empresas grandes que tienen otras mentalidades, que no es que sean malas, sino que son diferentes a las nuestras, y que así podamos retener el conocimiento de la gente y que estas personas que están en las empresas capaciten a nueva gente, que la gente que se está capacitando nueva pueda entrar a estas empresas o pueda seguir con nosotros en los proyectos y entonces así nos vamos haciendo de un grupo mayor para poder tener durabilidad, ¿no? Para que podamos tener esta parte que desde el inicio la habíamos mencionado, tener proyectos a largo plazo, ¿no? A 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años. Entonces es algo fundamental. Esa era parte introductoria del grupo, ¿no? Cómo es que lo concebimos, el por qué. Y esto lo digo porque, como lo mencionaron, las sesiones que continúan después de esta para terminar el año, van a hablar de las empresas que se formaron, de la gente que formó estas empresas y qué es lo que están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, ya pasando a un tema más técnico, y después vamos a retomar ideas de esta parte geotérmica. La primera cosa que tenemos que cambiar, que es el paradigma que se tiene de la energía geotérmica, es que la energía geotérmica no solo es para generar electricidad, es uno de los tantos usos que se le da a la geotermia. Y la otra parte que también tenemos que cambiar es que nos dicen, es que geotermia no hay en todos lados, y el sol sí, y el viento sí, ¿no? La energía eólica sí. No es cierto, la energía geotérmica está en todos lados. La otra cosa es que no sea rentable sacar esa energía geotérmica. Por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a hacer pozos de 2000 metros para sacar 80 grados de temperatura. No estamos acostumbrados a tener fríos extremos y que no nos dejen vivir adecuadamente o con un confort en invierno o en ciertas temporadas. En Estados Unidos, digo, en Europa y en Estados Unidos sí. Entonces ellos tienen que invertir porque si no, no podrían vivir adecuadamente o gastarían más haciendo calefacción con electricidad que teniendo este tipo de pozos. Pero energía geotérmica hay. Tenemos un gradiente térmico natural de la Tierra que se ha calculado más o menos de 20 grados por cada kilómetro que tenemos en profundidad. 30 grados, perdón. Entonces, por cada kilómetro que nosotros vamos a perforar, le vamos a aumentar 30 grados a la temperatura que tenemos en la superficie. Si en la superficie tenemos
20, 25 grados y profundizamos 2 kilómetros, vamos a tener 60 más esos 25 grados, vamos a tener 85 grados. Entonces, si perforamos 4 kilómetros, vamos a tener por lo menos 80 grados más lo de la superficie. Entonces, en todos lados hay energía geotérmica. Hay lugares muy específicos donde hay anomalías geotérmicas, que es donde podemos encontrar en la superficie 80 grados, 90 grados, 100 grados, dependiendo de dónde estemos, ¿no? A nivel, eh, a qué altura estemos. Entonces, en esos lugares donde hay anomalías geotérmicas, al kilómetro puedes encontrar 200 grados, al kilómetro puedes encontrar 150 grados. Entonces, no es necesario profundizar tanto y son los que son más factibles y rentables. Pero hay geotermia en todos lados. Así como no es factible poner aerogeneradores por donde quiera, porque no es factible, y tampoco es factible poner paneles fotovoltaicos o colectores solares en todas las azoteas o en todos los techos o cubrir todo de paneles fotovoltaicos, no es rentable ni ambientalmente amigable. Entonces, así es la geotermia. No podemos poner pozos de 5.000 metros porque no es rentable para sacar 120 grados Celsius, no sería rentable. Entonces, esas son las primeras dos cosas que vamos a cambiar. Hay energía geotérmica en todas partes del mundo, hay un gradiente térmico que está emanando de nuestro propio núcleo y que por eso se considera renovable porque para tiempos humanos no va a escasear, y que la energía geotérmica no solamente es para generación eléctrica, hay muchos usos. De hecho, hay un uso en el que ni siquiera requerimos tener fluido geotérmico, que son las bombas de calor geotérmicas, que son bombas que utilizan el subsuelo como un disipador para poder generar o disipar energía térmica de un sistema cerrado. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cada proyecto. Pero entonces, vean la gama de oportunidades. No necesariamente tenemos que tener fluido geotérmico para poder aprovechar los usos directos de la geotermia. Y dependiendo de las temperaturas que tengamos, pues está este conocido diagrama de Linda, en donde nosotros vamos a poder tener diferentes aplicaciones. En donde quiera que se ocupe energía térmica, nosotros podemos ocupar la energía geotérmica. Y algunas otras cosas, por ejemplo, que vienen, como lo platicamos, las bombas de calor, o también la baliología, en donde nosotros vamos a ocupar los minerales para diferentes procesos, ¿no? De hecho, Tesla dice que sus baterías son renovables, que vienen de energía renovable, porque el litio lo sacan de yacimientos geotérmicos. Entonces, hay una gama de oportunidad para poder utilizar la energía geotérmica, ¿no? Y lo podemos encontrar, como dije, en las anomalías térmicas, pues podemos encontrar lugares como los hay en México y en Centroamérica, en donde tenemos en la superficie 85 grados. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de un río, es un río que tiene 85 grados de temperatura y que se podría ocupar para diferentes usos, ¿no? También tenemos algunos lugares en donde el agua está ebulliendo, está a su punto de ebullición, está a 96 grados, 97 grados por la altura que tenía sobre el nivel del mar. Y pues esa agua, lamentablemente, como en muchos lugares de Centroamérica, se ocupa solamente para albercas o piscinas calientes. Pero no se ocupa todo lo que se podría tener, ¿no? Entonces son pozos, ese pozo creo que tenía 100 metros de profundidad, 80 metros de profundidad, entonces se puede encontrar en la superficie a muy poca profundidad. En otros lugares tenemos también lugares ciegos, que se le llama, ¿no? Sitios ciegos. ¿Por qué ciegos? Pues porque no tenemos una emanación superficial, porque no lo vemos a simple vista con un lodo caliente, o no vemos ahí el vapor emanando, que muchas veces se confunde con humo, o fumarolas le llaman. Pero cuando hacen un pozo, cuando escarban, encuentran calor. Ese es el caso del pozo que vemos a la derecha, en donde era un pozo agrícola que se estaba perforando a 40 metros
y de repente se empezó a calentar, a calentar, a calentar, hasta que fluyó de manera continua y solo el pozo. Entonces, esos son puntos ciegos. Entonces, a todos los lugares geotérmicos que conocemos por injerencia geológica, que pueden ser cerca de, de volcanes o cerca de fracturas o cerca de deslizamientos de placas, tenemos que agregar los puntos que son ciegos, que se han encontrado muchos al perforar pozos. Entonces, hablando ya de proyectos, esa era la parte geotérmica, ¿no? Hablando de proyectos, ya dijimos que tenemos que cambiar a hacer proyectos integrales, a que no solamente resolvamos proyectos sociales, o sea, que no solamente pongamos proyectos para que la gente esté tranquila, le ayudemos en algo, le pongamos un proyecto demostrativo para que vean que la geotermia puede ser utilizada para otras cosas. No, tenemos que hacer proyectos que tengan de manera integral todos eh, todas estas áreas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de las áreas específicas. Ahorita nada más mencionémoslas así, pero tienen que cumplir con cuestiones económicas, social, técnicas, legal, ambiental y política. Y hablando de los proyectos sostenibles, yo encontré varias diferencias. No soy un experto en esta parte de cuestiones ambientales o cuestiones de sustentabilidad. Tengo colegas muy buenos que me han enseñado, que me han transmitido sus conocimientos y por eso es que puedo poner esto de la diferencia entre sostenible y sustentable. Entonces, aquí hay varias diferencias y, por ejemplo, un desarrollo sustentable considera una relación de valor con el medio ambiente y los recursos naturales, pero el desarrollo sostenible crea un modelo de valor que integra lo ambiental, social y económico, ¿no? Y ahí tenemos los países que, que ponen más de manera eh, pues, visual lo que está la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso ya lo traduje a cuestiones de ingeniería y lo que puse fue esto. Un proyecto sustentable tiene que ser factible socialmente, ambientalmente, técnicamente y económicamente. Si cumples con esto, tienes un proyecto sustentable que es muy complicado, ¿no? Hay muy pocos proyectos sustentables. Pero para que sea sostenible, tiene que tener, aparte de todas estas cosas, dos aspectos que yo puse que para mí son muy importantes, ¿no? Que tiene que ser con tecnología propia y que tiene que ser con recursos energéticos propios. ¿Por qué? Porque esto te da sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, un proyecto de ciclo combinado es un proyecto que puede ser sustentable, porque socialmente está bien visto, va a dar energía eléctrica de manera económica, no va a ser tan contaminante como con otros proyectos de generación eléctrica, porque si ocupa gas natural es de los combustibles eh, con menos contaminantes. Ambientalmente puede cumplir, en muy poco espacio puedes generar electricidad. Técnicamente es de los proyectos más eficientes porque es una cogeneración y económicamente también. Entonces puede cumplir con el proyecto sustentable. Pero si, por ejemplo, en el caso de México, que no tenemos tanto gas, si no lo hacemos con recursos propios, de repente nos pueden cerrar la llavecita del gas de allá arriba de Texas y oh sorpresa que ya no podemos generar electricidad. Entonces la parte técnica se va, ya no interesa, la parte social se empieza a generar problemas, la parte económica también. Entonces si no ocupamos recursos propios, no podemos llamarlo sostenible. Si no lo hacemos con tecnología propia, tampoco lo podemos llamar sostenible, porque las turbinas vienen de Japón, vienen de Alemania, todos los equipos vienen del extranjero. Y si ellos de repente ya no nos quieren vender, pues ya nosotros no podemos ser sostenibles. Entonces, hacer tecnología propia es lo primordial para hacer proyectos sostenibles y ocupar recursos energéticos propios. Por eso, las renovables es el principal ejemplo para hacer proyectos sostenibles. Porque ahorita hablamos del gas, pero por ejemplo, el sol, ¿quién nos lo va a quitar? El viento, ¿quién nos lo va a quitar? La energía térmica del subsuelo, ¿quién nos lo va a quitar? Entonces, eso empieza a ser mucha idea de por qué llamar sostenibles a los proyectos de energía renovable. Y si lo hacemos con
con tecnología propia va a ser lo mismo. Las turbinas eólicas no se fabrican en México ni en Centroamérica, bueno, a lo que yo sé, o a gran escala. Los paneles fotovoltaicos tampoco. Las turbinas de vapor no se generan en México ni en Centroamérica. Entonces, si no hacemos nuestra propia tecnología, no vamos a poder tener proyectos sostenibles. Vamos a poder tener proyectos sustentables, pero no sostenibles. Entonces, es muy importante cambiar esa mentalidad de hacer proyectos sostenibles. Aquí lo puse en orden de importancia para mí, para los proyectos que tenemos, que es hacer proyectos socialmente factibles es lo primordial. Es la primera cosa que tenemos que investigar, porque aunque sea factible técnica y económicamente, si la gente no lo quiere, la gente en América Latina es muy especial, ¿no? Somos muy cálidos, somos muy receptivos, somos muy buenos anfitriones, tenemos mucha empatía, ¿no? Con muchas cosas, pero también tenemos otras cosas, pues que somos muy, si algo no nos gusta, lo exhibimos muy bien, podemos parar proyectos, eh, vemos mucho lo que hace el vecino, se nos antoja lo que está comiendo el vecino, entonces es muy complicado, ¿no? En proyectos, si no tomas a la sociedad como principal eje para poder hacer proyectos, no se van a hacer proyectos. Y voy a dar dos ejemplos que tenemos en México. Uno de ellos es un proyecto de una hidroeléctrica que se tiene en el sur de México, un lugar muy conocido de una playa que se encuentra en Guerrero, en un estado de la República Mexicana, en donde hay un proyecto hidráulico muy bueno, pero que no se ha podido echar a andar porque la gente no quiere, lo ha parado, está pagando, está consumiendo electricidad con combustóleo, pero no le interesa porque no lo tomaron en cuenta al inicio, no tiene beneficios aparte de la energía eléctrica. Dice la gente, yo para qué quiero electricidad si ya la tengo, ¿no? Y ni siquiera me va a salir más barata. No me están dando empleo, muchas cosas, ¿no? Entonces está parado el proyecto. Otro proyecto que está parado en México, que también es con renovables, es uno que está cerca del centro del país, cerca de Guadalajara, que es una capital del estado de Jalisco, de la República Mexicana también, que es con geotermia y que por cuestiones sociales, por cuestiones ambientales, se paró desde los 90, ya se tenían los pozos y el potencial para poderlo echar a andar, y por cuestiones también políticas, que tienen que ver también con lo social, no se ha podido echar a andar ese proyecto, ¿no? Entonces, también están consumiendo electricidad con combustibles fósiles, pudiendo poder utilizar energía geotérmica. Era un proyecto factible, era un proyecto ya hecho, económicamente viable, pero por no tener en cuenta esa parte social, no se ha hecho. Entonces, no quiere decir que solamente porque hagas proyectos con energía renovable, la gente los va a querer. No, hay que decirle a la gente qué es lo que se va a hacer, qué beneficios se van a tener, por qué se está utilizando esto y tomar a la gente desde un inicio en cuenta en estos proyectos, ¿no? Y después está la parte ambiental. No vamos a hablar de sostenibilidad ni sustentabilidad si vamos a hacer proyectos que afecten al medio ambiente más de lo que ya está afectado, ¿no? Digo, no afecten porque tenemos que mitigar ese impacto ambiental. No va a ser un impacto cero, ningún proyecto ni ninguna acción del ser humano va a tener un impacto cero ambiental, pero sí puede tener un mínimo impacto y lo que podemos hacer es tratar de equilibrar. Si nosotros generamos tantas toneladas de CO2, pues tratemos de hacer proyectos que dejen de emitir CO2 para equilibrar, no para hacer proyectos que no tengan nada que ver con, con impacto ambiental cero. No, no se va a poder hacer posible. Nosotros mismos somos un impacto ambiental para el medio ambiente. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar. Entonces, y ya después viene, por supuesto, la parte técnica y por supuesto la parte económica, y que si no tiene pies y cabezas en la parte económica, si no es rentable, si no tiene una salida comercial, el proyecto también está destinado al fracaso. Si solamente se hacen los proyectos para quedar bien con la gente, pues también no se va a poder hacer rentable, porque cuando se acabe el recurso de gobierno o de alguien que esté patrocinando, una empresa que esté patrocinando ese proyecto y de repente diga, ¿sabes qué? Ya no me alcanza para poderle dar ese proyecto, se van a morir sus proyectos por más buenos que sean para las comunidades, ¿no? Y puedes generarte problemas en el futuro.
Por ello es que hicimos esta metodología hablando de la sustentabilidad para los usos directos de la geotérmica, en donde, si bien ya tenemos caracterizadas las zonas geotérmicas de baja entalpía, en México y en Centroamérica ya se tienen muy bien identificadas cuáles son las zonas donde tenemos energía geotérmica, porque hicimos alguna exploración para otras cosas del Servicio Geológico Nacional que se tengan en cada país, porque sabemos que hay aguas termales, porque sabemos que hay piscinas termales, porque sabemos que por ahí hay una planta geotermoeléctrica, porque sabemos muchas cosas, ya sabemos que hay energía geotérmica en muchos sitios. Entonces dijimos, ok, caractericemos, ¿no? Digamos, tenemos estos puntos de agua caliente, está bien. ¿Sabemos a qué temperatura? Sí, ok. Pero no vamos a hacer exploración geotérmica, no vamos a gastar miles o millones de dólares o cientos de dólares o lo que sea para hacer exploración geotérmica si antes no hacemos este primer paso, que es analizar las condiciones sociales, ambientales y productivas. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir a hacer toda esta parte, nosotros tenemos que hacer un estudio, por lo menos preliminar, de gabinete, de cuál es la actividad económica que hay en la región cercana a estos proyectos. ¿A qué se dedican? ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que le podría ayudar? Si hay suficientes recursos, tienes que ir y hacer estos pasos de medir el interés de población e impacto social. Bueno, me voy a regresar un poquito. Ya una vez que hiciste toda esta parte ambiental, pues haces una jerarquización de zonas. ¿Qué es esto? Pues dices, aquí hay buen potencial geotérmico, nada más por lo que conocemos y sabemos, porque hay temperaturas, porque las albercas que tienen ahí o las piscinas están muy calientes y tienen que enfriar el agua, o porque hay un remanente energético de una planta geotermoeléctrica que ni ocupan, que los ponen en lagunas de evaporación y estamos tirando energía térmica al medio ambiente y estamos tirando dinero al medio ambiente. Entonces, ya sabemos que hay energía geotérmica. Y hacemos una jerarquización de zonas. Entonces decimos, aquí puede ser más factible y por las actividades económicas que tiene la gente, que a lo mejor tiene agricultura, que a lo mejor ya tiene invernaderos, que a lo mejor ya tiene industrias que necesiten energía térmica cerca, que a lo mejor tiene deshidratadores. Entonces vas empatando todo ese tipo de cosas sin necesidad de hacer gasto de ir al lugar, ¿no? Simplemente con las investigaciones en línea. Ya después que hagas esa jerarquización, ahora sí vas al sitio, hablas con la gente, le dices, ¿qué necesidades tienes? No vas a llegar en un proyecto a poner un deshidratador de frutas si ni siquiera tienen alimentos las gentes. No vas a llegar a un lugar a darles energía eléctrica si lo que necesitan es comer o necesitan agua. Entonces hay que platicar con la gente y la propia gente te va a dar ideas. Ah, mira, por aquí había un proyecto. Ah, yo conozco otros lugares geotérmicos, ¿no? Y esa parte la gente la va sensibilizando cuando vas a platicar con ellos. Y de hecho, a ellos les puedes demostrar por qué es renovable la geotermia. Porque vas con la gente de más experiencia, de más edad, y le dices, ¿usted se acuerda que ya estaban los manantiales calientes cuando usted era niño? No, pues que sí, que yo me acuerdo, ¿no? Y ellos dicen, mi papá me llevaba, ¿no? Cuando vivía mi papá, ¿no? Porque ya es gente grande. Y yo llevé a mi hijo y mi hijo llevó a mi hijo. Y entonces ya le dices, eso es renovable, que usted pudo ir, pudo llevar a su hijo llevó a su nieto y todavía su nieto va a llevar a su hijo y a sus bisnietos y a sus bisnietos. Y su papá, a su papá lo llevó su papá, ¿no? Su abuelo y así, ¿no? Entonces eso es renovable. La energía geotérmica por eso es renovable, ¿no? Y queremos que dure en el tiempo. Entonces, ya que haces eso y que ves en verdad el impacto social que puede tener este tipo de proyectos, ahora sí te metes a la parte técnica. A ver, vamos a ver qué tanto nos puede dar, qué tanto nos puede solventar la energía térmica para estos proyectos de la gente. Y después tienes que hacer esta parte de hacer un modelo de negocios y un estudio de mercado. Si lo voy a hacer con geotermia, ¿contra quién voy a competir? ¿Contra quién voy a tener que vender mejor yo mi producto para que pueda ser sostenible?
porque si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, ahí viene una zona, ya viene la zona económica y después viene la zona de desarrollo tecnológico, ¿no? Que viene en esta parte de la clasificación de tipo de proyectos que podemos implementar, ¿no? Entonces, esa metodología la hemos implementado, nos ha funcionado bien, la seguimos implementando y tenemos que seguir haciendo proyectos. Y ahorita vamos a ver ejemplos de los proyectos, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener esta o cubrir con este tipo de metodología, se tiene que hacer algo que se llama centro de recursos geotérmicos o usos en cascada. Y ahorita lo voy a explicar, permítanme. ¿Qué es el centro de recursos geotérmicos? Es un lugar donde vamos a utilizar la geotermia de manera integral. Vamos a tener como primer eje el que tengamos varios subproductos de la energía geotérmica, no solamente la electricidad, entonces vamos a tener varios productos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y lo digo también que es como un uso en cascada, ¿no? Que saquemos de una sola fuente de calor varios subprocesos, ¿no? Que de una planta geotermoeléctrica o de un lugar donde se tenga eh, energía geotérmica de media entalpía, de ahí nos agarremos para poder sacar varios proyectos. Por ejemplo, una planta geotermoeléctrica tiene un remanente energético que por lo regular está entre 160 y 180 grados. De ahí nosotros podemos generar electricidad a baja potencia o podemos generar energía geotérmica, digo, energía térmica para refrigeración por absorción. De ahí lo podemos llevar a otro proceso porque todavía la salida está todavía con temperatura a 100 grados, 80 grados. Lo podemos llevar a una desaladora. De ahí todavía sale con suficiente energía para un deshidratador. De ahí sale todavía con suficiente energía para un invernadero, para una cultura, para una piscicultura, para una balneología, para después regresarlo casi a temperatura ambiente a el subsuelo con una reinyección adecuada. ¿Qué hace esto? ¿Qué tiene de particularidad? Uno, que sacamos varios productos y eso nos ayuda a diluir lo que nos costó hacer el pozo o hacer la inversión inicial de la energía geotérmica. Entonces, primero diluye toda esa parte comercial porque de cada uno de los proyectos vamos a tener utilidades, vendiendo energía térmica, vendiendo agua, vendiendo productos deshidratados, vendiendo peces, vendiendo langostas, vendiendo cosméticos, vendiendo entradas para los hoteles, para la balneología. En fin, tenemos una bola de utilidades que nos va a ayudar a diluir esa parte térmica. Y la otra cosa muy importante es que nos va a ayudar a diluir el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental está aquí. Pero si ponemos más subprocesos, estos me ayudan a diluir el impacto ambiental que yo generaría si lo hiciera sin energía geotérmica. Si esto lo hiciera con gas o con combustóleo, con gasolina, con diésel, si esto lo hiciera con lo mismo, si esto también lo hiciera con lo mismo. Entonces, eso me ayuda a diluir toda la parte ambiental. Por eso se tienen que hacer proyectos y en centros de recursos geotérmicos. Les voy a contar una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos, a los que están en el grupo, y es que tengan la mentalidad de Rockefeller, ¿no? La mentalidad en ciertos puntos, porque Rockefeller lo que hizo cuando se hizo millonario con la parte del petróleo fue que, como saben, en la energía geotérmica, y aquí habrá gente que sepa más que yo de eso, pues por cada 3 pozos que haces regularmente, no es una ley ni una norma, por cada 3 pozos te sale uno productivo. En el petróleo es casi lo mismo. Por cada 3 pozos que haces, te sale uno productivo. Entonces, Rockefeller vio eso, ¿no? Y dijo, el mayor riesgo está en hacer esos pozos y yo no voy a invertir en tanto riesgo, ¿no? Entonces lo que él hizo fue decir, a mí véndeme el petróleo que ya está en la superficie. ¿Y qué hizo? Empezó a poner refinerías. Empezó a poner refinerías, entonces de ese mismo proyecto, de ese mismo petróleo, sacó gasolina, sacó diésel, sacó diferentes productos que le ayudaron a diluir lo que invertía en el pozo petrolero. De hecho, antes la gasolina y el diésel se tiraba a la coladera.
Entonces él vio y se tiraba a la coladera porque era un agente muy explosivo. Entonces los motores, los motor de ciclo Otto y de ciclo diésel, pues ocupan esas explosiones, ¿no? Entonces él se dio cuenta que había ese mercado, empezó a utilizar la gasolina y el diésel y ahora es un mercado que por eso es multimillonario el señor, ¿no? Entonces no vamos a llegar a esos extremos, pero veámoslo así. ¿Por qué si ya tenemos en la superficie toda esa energía térmica, no la utilizamos y ya diluimos esa parte económica y esa parte ambiental, ¿no? Es muy importante. ¿Qué impacto tiene el impacto social en los usos directos? Pues que tiene un acceso oportuno a la información. Si tú le dices a la gente para qué se va a utilizar la energía térmica, si viene un agente externo y le dice, no, va a ser para sacar oro, o va a ser para sacar petróleo, o es que están generando los terremotos porque por eso están quitando el agua. Están tomando agua de las lagunas que vienen, que están superficiales. Tú ya, cuando la gente ya sabe, es muy difícil que otra gente venga a quererlos hacer partícipes de algo que no tiene que ver, ¿no? Que no tiene que ver con el término. Y cuando tú generas empleos de manera directa, no de manera indirecta, sino de manera directa, no en la construcción de la planta, ni ya los empleos que se tienen en la propia planta, que son muy pocos a comparación, que es el 10% de lo que se podría generar, pues eso hace que la gente haga suyo el proyecto y que cuando venga después las etapas de energía geotermoeléctrica, pues sea otro más, ¿no? Otro proceso más. Entonces, ayuda a que la gente haga suyo los proyectos, defienda los proyectos, sepan que pues de ahí viene su manutención. Entonces, eso ayuda muchísimo. Evita el desplazamiento de la población local gracias a que se generan este tipo de empleos. ¿Por qué? Pues porque ya pueden cosechar sus productos, porque pueden utilizar sus tierras los campesinos, porque no es necesario que se vayan a otros países a buscar fortunas si ya la van a poder tener aquí. Algo mucho que hemos visto gracias a todas estas partes sociales que hemos hecho es que, por ejemplo, la gente nos decía, pues es que mi hijo es ingeniero, pero pues aquí ni modo de ponerlo a plantar o ponerlo a cosechar, pues él necesita pues trabajar de lo que estudió, ¿no? Si se hacen este tipo de proyectos en comunidades de este estilo, pues los propios profesionistas pueden venir y regresar a sus tierras y así evitar que se sobrepoble las ciudades, ¿no? Entonces se empieza a generar una cadena de valor que no le vamos a encontrar límites, ¿no? Ya hablamos que cambia la perspectiva. En comparación con otras fuentes de energía renovable, la huella de carbono, o sea, el uso de suelo que se necesita para generar esa energía, pues es mucho menor y pues tiene, por supuesto, bajas emisiones de CO2, que si es con puro uso directo, no tiene CO2, no tiene casi elementos de CO2. Entonces, ya vamos a entrar a los proyectos particulares, ya les di más o menos las ideologías que tenemos, vamos a hablar de proyectos y después vamos a hacer un resumen de lo que yo pienso que son las ideas que tenemos que cambiar, ¿no? Vamos a ir desde el proyecto que tenemos más desarrollado, que es el deshidratador geotérmico de alimentos, que tenemos dos patentes, es desarrollo tecnológico de la UNAM y ya ha generado mucho empleo, ¿no? ¿Qué solventamos? Pues que hay una escasez de productos debido a que se desperdicia el 37%, porque no llega a las comunidades que debe de llegar, porque se echa a perder, tiene una vida útil muy baja, porque el- aquí le llamamos coyotes a la gente los intermediarios que se dedican a comprarle los productos a la gente en el campo, se los compra a precios pues que realmente son ridículos, que no salen ni para la propia, en los gastos de la cosecha, pero pues que los campesinos se ven obligados a vender porque si no se quedan sin nada. Entonces ellos lo que hacen es comprar, agarrar sus camiones, llevarse el producto y venderlo ya en las ciudades a precios pues adecuados, ¿no? Para ellos. Entonces, eso hace que el campo no pueda crecer, ¿no? Y
si nosotros tenemos esa problemática, pero también tenemos una oportunidad de que tenemos mucha energía geotérmica por todo el país. En Centroamérica se tiene energía geotérmica también por todo el país. Tengo la fortuna de haber visitado y tener muchos amigos centroamericanos que saben de esto y que se puede aprovechar la energía geotérmica para deshidratar. Cuando deshidrata uno, lo que hace es quitar el máximo de humedad y con esto se dejan de generar bacterias y por eso tiene una vida perecedera más alta. En lugar de durar 1 o 2 semanas, puede durar de 1 o 2 años si se empaca adecuadamente. Le quitas el 90% del peso a los productos y por eso puedes transportarlos de una manera más eficiente, sin tanto eh, eh, gasto de combustible para transportarlos. Le quitas volumen, no pierdes las propiedades si lo haces adecuadamente. Una ventaja que tiene el deshidratar con energía geotérmica es que cuando tú deshidratas con geotermia lo puedes hacer de manera constante. Van a decir, con gas también lo puedes hacer de manera constante. Sí, pero cuando deshidratas con gas, deshidratas con los combustibles, perdón, con los gases de combustión del gas. Entonces, tú le estás metiendo gases de combustión a tus productos que estás deshidratando. Sí, de manera constante, pero es así. Cuando deshidratas con sol, no le metes gases de combustión, pero deshidratas de manera eh, intermitente. Y eso hace que se generen bacterias y que no se tenga un cuidado o eh, no se pueda controlar de manera adecuada la parte eh, de la deshidratación. Y esto lo hemos visto y lo hemos hecho en laboratorio. Hemos hecho alianzas con el Instituto de Geofísica, con veterinaria, con la parte de química en alimentos, con los ingenieros químicos de nuestra propia universidad. Entonces, por eso decía que era multidisciplinar, porque tenemos que ver varios puntos para poder llegar a esto, ¿no? Y un poquito de la historia ya de la parte del deshidratador, nosotros lo iniciamos por ahí, desde antes ya habíamos tenido la idea, de hecho esto inició con una tesis de licenciatura así de un muchacho que ahora ya trabaja en una empresa porque ahí no lo pudimos, no se tenía la idea de retener, todavía no se tenían esas cosas, pero ya en el 2012 empezamos a probar en laboratorio, hicimos varias pruebas, hicimos esta parte de los estudios de eh, microbiológicos, otros estudios que se llaman sensoriales, en los cuales tú ves que el color, el olor y el sabor de los productos que tú deshidratas sean los adecuados, ¿no? Tú no vas a comerte un producto deshidratado, por ejemplo, un mango que en lugar de verse amarillo así bonito, se vea pues todo descolorido, o una manzana que se vea toda oxidada. Entonces, toda esa parte es fundamental para que tú puedas ver el mercado al que puedes vender, ¿no? Ya hicimos muchas pruebas de muchas cosas, ¿no? A nivel laboratorio. Pero ya en el 2017 nos fuimos a campo a probar en el Domo San Pedro Lagunillas. Pusimos estos deshidratadores. De hecho, en un inicio tomábamos el agua de las lagunas de evaporación a 90 grados. Fueron todos unos retos que superamos. eh, la gente que diga que no se puede utilizar esta agua porque se incrusta por diferentes cosas, hay maneras de poderlo utilizar, que es parte del expertise que ya tenemos nosotros, y pudimos deshidratar varios productos. De hecho, hasta metimos camarón algún día, metimos manzana, metimos mango, zanahoria, jícama, pepino, eh, mango, piña, yaca, que es un producto que no sé si exista en Centroamérica o que se dé allá. eh, y así, ¿no? Probamos y dimos 5 empleos de manera local. A la gente técnica que le estamos enseñando a utilizar la energía geotérmica de baja entalpía, a la gente pues que le enseñamos cómo deshidratar, la parte de sanitización. Por aquí se ve la parte de que pusimos paneles fotovoltaicos para la propia electricidad que se requería en los laboratorios donde hacíamos este tipo de cosas. Y ya en el 2018-2019 hicimos un proyecto con parte de financiamiento del Grupo IDEA de la UNAM,
y parte también de una empresa spin-off que también va a presentar aquí en futuros, que se llama Ingenera, que hicimos el deshidratador DGA 200, en donde ya el deshidratador no eran así tan pequeños como los vemos en estas fotos, sino ya era totalmente del tamaño de un contenedor industrial, ¿no? Que es la otra patente que tenemos. ¿Cómo hacerle para que sea una deshidratación homogénea, que es parte de la patente, ¿no? Y pues por aquí, por ejemplo, ya se ven más construcciones. Ahorita vamos a ver imágenes, ¿no? Ya pudimos dar 15 empleos. Le llamamos DGA 200 porque se pueden deshidratar hasta 200 kilogramos de producto al día. Pero para poder deshidratar eso, por lo menos tenemos que procesar 2 toneladas de producto al día de este producto fresco. Y algo muy importante es que ya esas tomas que hicimos de agua ya no fueron de las lagunas de evaporación que estaban a 90 grados, sino ya las tomamos después de los separadores de la isla de separación que tienen, que estaba a 170 grados más o menos. Entonces ya tenemos los dos expertise de tomar desde el agua que está a 90 grados en las lagunas de evaporación hasta tomarnos después del separador de flujos del agua que se tiene a presiones de 8 bares y con temperaturas de 170, 180 grados. Entonces tenemos ya los dos expertise de cómo hacerle para poder utilizar esa energía geotérmica. De hecho, antes de este proyecto pusimos un ciclo binario para poderle quitar un poquito de energía térmica para empezar a hacer estos usos en cascada. Y ya gracias a esos resultados que obtuvimos, a los estudios de mercado, a los planes de negocio, todo esto es un trabajo de grupo muy grande. Tenemos economistas, teníamos directores de proyecto. Entonces, a mí me toca presentar, pero en realidad hay atrás está todo un grupo que es en que en realidad está haciendo el trabajo que ha hecho que se haga realidad este proyecto. Entonces, gracias a todos esos esfuerzos, fue que logramos obtener un premio que daba el Banco Mundial y la Secretaría de Energía Mexicana y que nos apalancó para poder hacer ese proyecto ya de manera industrial, que le llamamos DGA 600 porque podíamos deshidratar 600 kilogramos de producto al día. Ahora ya nos hemos encontrado que podemos deshidratar hasta 800 en las mismas 3 cámaras que tenemos de 200 y que la idea era generar 60 empleos, que ya vimos que vamos a poder generar hasta 93 empleos de manera directa y más los de manera indirecta por comprar la fruta, por el transporte de la propia fruta deshidratada. Entonces ahorita voy a hablar más, ¿no? De esto. Entonces eso se hizo con el grupo IDEA, la empresa Ingenera, el proyecto que ganamos que fue Prodetes y ahorita vamos a platicar más de eso. Entonces, estas son algunas imágenes de las pruebas del DGA 200. Esta es la parte que les decía de la patente. Ojalá puedan ver mi cursor. Esta es la parte del laboratorio que teníamos, que estaba totalmente aislado de la planta geotérmica. Aquí está la parte de sanitización, los productos que logramos hacer, eh, la gente que capacitamos en la parte del desarrollo de la propia deshidratación. El laboratorio todo estaba hecho con un grado de sanitización. Usábamos acero inoxidable de grado alimenticio. Fuimos a ferias para promocionar. Hicimos muchas cosas, ¿no? No solamente la parte técnica, sino la parte social, la parte ambiental, la parte económica, la parte política. Eh, y estas fotos, ya los que me han escuchado tal vez los aburra, pero me gusta mucho presumirlas porque la energía geotérmica funciona de noche, funciona de día, funciona si está nublado, si hay viento, si no hay viento, si llueve, si no llueve. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, deshidratábamos casi las 24 horas, echábamos a andar le llamábamos los hornos, pero son las cámaras de deshidratación en la noche, en el día, a la hora que nosotros quisiéramos, porque la energía geotérmica estaba disponible todo el tiempo. Ya esto es parte del deshidratador del DGA 600. Se construyeron 1000 metros cuadrados de construcción pues, por toda la parte de la recepción de alimentos, donde se lavan, donde se procesan, donde se cortan, las cámaras de refrigeración, toda la parte geotérmica. Esto es parte de la gente que estamos trabajando. Se tuvo que crear otra empresa
que se llama Deshidratador Geotérmico de Alimentos de Nayarit, para que a esta gente la pudiéramos contratar con todas las de la ley, con sus prestaciones, con su seguro social, con las garantías de que estaban contratadas por una empresa. Entonces, todo se hizo de manera ordenada. En algún momento, lo que queremos es de que esta gente sea parte de la empresa, ¿no? Que tenga acciones dentro de la empresa, que es el esquema que estamos viendo, que estamos trabajando con otros colegas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para el empoderamiento de los proyectos de la gente, ¿no? Estas son otras imágenes, por ejemplo, aquí vemos el video de cómo se está lavando el producto. Estas no son son tecnología mexicana, pero no son nuestras, son de otras deshidratadores que ya ocupan gas. Por ahí hemos tenido mucho acercamiento con ellos para lavar el mango. Nosotros la fabricamos, pero ellos nos dieron las ideas, ¿no? de cómo hacerlas. Estas son las cámaras de refrigeración, de deshidratación. Vean que son del tamaño de un contenedor industrial. Aquí están, por ejemplo, los filtros que se ponen para el aire con el cual se deshidrata. Tiene que tener un filtrado adecuado. Eh, por aquí están los intercambiadores de calor. Aquí está la zona, el cabezal por donde se toma el agua geotérmica para los tres proyectos. Vean que están aislados como una planta normal. Vean que aquí están los intercambiadores de calor que están cubiertos de placas que son, vean el tamañito de los intercambiadores de placas para que nos dé la energía térmica para, para los subprocesos. Entonces, en lugar de tener un super intercambiador de calor, tenemos uno pequeñito gracias a los avances en materiales y en la transferencia de calor. Aquí tenemos otras imágenes. También en esta temporada deshidratamos mango y jitomate. Esta es parte de, de- de los cabezales, de toda la parte de ingeniería que se tiene que hacer. Todo esto se hizo de manera eh, local, todo se construyó por mexicanos, todo se construyó con ingeniería hecha por nosotros, todo se hizo gracias a que ya teníamos a la gente experta para hacer desde la parte de cómo se van a cortar los alimentos hasta análisis de flexibilidad de tubería, la parte de la transferencia de calor, la parte de la geoquímica, cómo se van a utilizar los fluidos geotérmicos aquí, la parte civil para construir todo es hecho por nosotros. De hecho, el que construyó esta parte de toda la ingeniería civil con los planos y todo, la parte de ingeniería y la parte de operación son los que van a presentar después para que vean cómo fue que hicieron todo este tipo de cosas. Es gente de la casa. Tenemos toda la reglamentación que se debe de tener, la licencia de funcionamiento con el municipio. Se compró un camión de medio uso para poder transportar a la gente desde la localidad de San Pedro de Lagunillas hacia la planta geotermoeléctrica. Por ejemplo, toda el remanente que se tiene, la cáscara de los productos, el hueso del mango. Ahorita se le está dando a la gente para el ganado. Después se va a hacer la composta para podérselo dar a la gente que está sembrando el mango, a los que nosotros le estábamos comprando, para que se genere esta economía circular y podamos tener una realidad en la sostenibilidad de los proyectos. Se creó también una marca que se llama Geodry, que es el que está vendiendo de manera local el producto deshidratado. Aquí nos gusta presumir con energía geotérmica, ¿no? También estas cajas son lo que se vende ya de manera eh, a granel o comercial, que se está llevando a Estados Unidos por medio de unos socios. Se está vendiendo en el Costco de Estados Unidos. Entonces ya se tiene todo esto, ¿no? Entonces es un proyecto que ya tiene pies, que ya tiene una sostenibilidad, porque ya se terminó el financiamiento, pero sigue operando, le sigues pagando a la gente. Hay familias que ya viven y comen de estos proyectos que no necesitamos ya que alguna empresa esté financiando o que esté apoyando. Sí, a un inicio lo hicimos, porque muchos proyectos se empiezan así, y más estos que son de manera, eh, pues nuevos, con nueva tecnología, pero ya a partir de ahora
tiene que ser sostenible y por eso es esta parte, ¿no? Pero a eso le tirábamos y a eso estamos buscando que los otros proyectos sean lo mismo. Entonces, así como este proyecto, tenemos otros a los que vamos a llegar igualmente. El otro es el ciclo binario. Nosotros también creamos turbinas desde las de polímeros, que es con lo que empiezas. Ya después te das cuenta que ya si quieres ser competitivo y quieres hacerlo de manera comercial, pues tienes que irte al acero, pero para probar, para ver, para hacer, vean, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño separador de flujos que hicimos con acrílico, aquí está, hicimos unas placas orificio, hicimos todo en laboratorio para hacer un prototipo de 1 kilowatt. Esto lo teníamos aquí. Vean que tiene su intercambiador de calor, su condensador, un mezclador que teníamos en ese proyecto, el separador, la placa orificio, o sea, hicimos todo en laboratorio de 1 kilowatt. Después ya hicimos las turbinas que les digo ya de acero con más ingeniería. Nos asociamos con una empresa que se dedica a darle mantenimiento y retrofit a las turbinas. Eh, Hicimos ya todo nuestro skill, nuestro ciclo, para llegar a un ciclo de 10 kilowatts que también instalamos después de la salida de, de los separadores en la misma planta de San Pedro Lagunillas. Entonces, este es el ciclo. Esta torre de enfriamiento está sobrada, esta es para 30 kilowatts, pero la compramos pensando que vamos a poner 3. De hecho, vamos a poner uno de 100 kilowatts. Entonces, toda esta infraestructura nos ayuda. Ahorita solamente lo pusimos de manera de generación distribuida. Estamos con algunas cosas de la parte de interconexión a la red, que es una problemática que tenemos, porque nosotros creamos la turbina, buscamos el generador, es de altas revoluciones, entonces hay cosas a las que nos estamos enfrentando de manera técnica. Ya tenemos la ingeniería para el de 100 kilowatts, ya tenemos también el financiamiento para el de 100 kilowatts, que esperamos el siguiente año por lo menos tener instalado, si no ya con la parte de interconexión a la red, sí de manera de autoabastecimiento. Entonces, también parte de la investigación que hemos hecho, este proyecto ocupa todavía refrigerante, pero ya estamos haciendo el análisis para cambiar el fluido de trabajo del ciclo binario a CO2 para poder repotenciar estos proyectos. Entonces, eso ya lo estamos trabajando también y es algo que el siguiente año tenemos que tener ya nuestro banco de pruebas en laboratorio utilizando CO2 como fluido de trabajo en las turbinas que hemos generado nosotros. Y también vamos a llegar, así como el deshidratador, a que una empresa venda sus ciclos binarios, venda toda la ingeniería, venda la puesta en marcha, venda todo, no solamente para ocupar los remanentes energéticos de las geotérmicas, sino para ocupar los remanentes energéticos en las siderúrgicas, en las refinerías, en donde tienen cuestiones de manufactura y que tienen remanentes de gases calientes. En todas esas partes caben estos ciclos binarios. Entonces el mercado, porque ya hicimos el estudio de mercado, pues crece y no solamente se va con la geotérmica, se va a otros lados. Entonces ya hay una empresa que va a presentar, que es yo creo que la que se va a dedicar a esto, si no se va a crear otra, que se llama IES, que va a ser la que presente en la siguiente sesión, el 30 de septiembre me parece, que también es la que se dedica a hacer la ingeniería para todos los proyectos. El otro proyecto que tenemos es la desalación con energía geotérmica. Hay problemáticas de agua en todo México, no en todo México, bueno, sí en todo México, porque en algunos lugares tenemos más agua de la que requerimos y en otros no hay nada de agua, ¿no? Aquí tenemos un mapa de la precipitación pluvial. En el centro y sur, como en los países centroamericanos, tenemos mucha agua, ¿no? Entonces, aquí tenemos problemáticas porque se inunda, porque hay desastres naturales, pero de este lado tenemos una escasez de agua pluvial, casi no llueve, tenemos sequías, tenemos ya algunos lugares con intrusión salina, tenemos algunas zonas que le llamamos de veda porque ya no se pueden explotar, ya están sobreexplotados los acuíferos, entonces la desalación es una alternativa para esa parte, ¿no? Tenemos también hicimos toda la expertise de ir a visitar las plantas térmicas para poder sacar nuestros prototipos. Estos son prototipos de laboratorio de 3 metros cúbicos. Hicimos toda la parte de las cámaras de evaporación por destilación.
hasta llegar a este proyecto que tenemos de 40 metros cúbicos al día que vamos a instalar en Los Cabos. Con estos amigos de Punta Diamante, ellos tienen una planta de ósmosis inversa. Lo que vamos a hacer es ponerle una planta térmica de 40 metros cúbicos para que puedan ahorrar 75% de electricidad en lugar de desalar con ósmosis inversa, con pura energía eléctrica, van a utilizar la geotérmica y se van a ahorrar 75%. Vean, esta foto se las pongo porque es esto en el 2008, 2007 y esto ya es hace 2 años. Entonces, como con agua y con dinero, por supuesto, hicieron todo un paraíso donde había pues pura arena, ¿no? Entonces ahí vamos a instalar. De hecho, ya tenemos las pruebas, ya hicimos el pozo de 200 metros que nos da, creo que 85 grados, ahorita vamos a ver Celsius. Ahí hicimos algunas pruebas de aforo de los pozos. Vamos a utilizar la misma infraestructura que tienen de la desaladora para la obra de toma del agua de mar y la obra de descarga. Vean, tenemos 90 grados a la salida del pozo y ya tenemos este pozo donde vamos a utilizar la obra de toma geotérmica y ya tenemos toda la ingeniería de la desaladora. La vamos a poner también en un contenedor para que la podamos mover rápidamente y ya nada más va a entrar entrada y salida y es parte de la ingeniería y de lo que se hace como investigación aplicada. El otro proyecto que tenemos es rentabilizar la bomba de calor geotérmica. ¿Por qué digo rentabilizar? Porque las bombas de calor geotérmicas ya se utilizan en Europa, en Estados Unidos, ya es una tecnología probada. Sí, pero probada en Estados Unidos y en Europa, en donde los precios dan como para ser rentable a esos costos a los que se pueden instalar, ¿no? Hace poquito tuvimos una reunión y decían que en España costaba 150, no, ¿cuánto era? $15,000, ¿no? Instalar una bomba de calor. Es un precio que nadie va a pagar, ¿no? O sea, nadie va a pagar en América Latina porque, pues, no, es muy caro, ¿no? Entonces, nosotros vimos dos maneras de rentabilizar los proyectos en América Latina. La primera, cambiar la parte de la instalación del intercambio de calor con el subsuelo. Vean los tamaños que se necesitan para instalarla, ¿no? Se generan trincheras, se hacen excavaciones, se ponen al lado de lagunas, se hacen con pozos de agua, ¿no? En donde se meten las tuberías, pero seguimos ocupando plásticos, seguimos ocupando intercambiadores de calor y formas de intercambio de calor de hace 30, 40 años, porque de esa época son las tecnologías estas de las bombas de calor. Entonces, ya, tenemos que cambiar eso. Ya hay suficiente estudios en materiales y en transferencia de calor para quitar todo esto, hacerlo más pequeño, hacerlo más eficiente y quitar un gran peso que es la inversión en el intercambio de calor con el subsuelo. Entonces, eso ya lo estamos haciendo nosotros. Bueno, esto es parte de lo que ahorras, ¿no? Se supone que puedes ahorrar hasta el 75% en electricidad porque tomas energía térmica en subsuelo y no la tomas en eléctrica, ¿no? Y la otra parte para poder hacer rentable el proyecto, de hecho esto es un ejemplo de aplicación en México que hicieron nuestros colegas de la Universidad Politécnica de Baja California, pusieron un invernadero y pusieron bombas de calor geotérmicas y vieron el crecimiento. ¿Por qué? Porque así podían rentabilizar los proyectos, ¿no? Cuando no solamente es para electricidad o para climatización, sino para climatizar algo que vas a vender, puedes generar más productos y eso te hace generar más utilidades que te pueden pagar mejor el proyecto. Entonces, la otra parte es la importación de las bombas de calor. Mucha gente dice, no, ¿para qué las traes? Y ya las se pueden comprar y las traes desde China, desde Europa. ¿Para qué las haces? Si ya hay empresas aquí que las venden. Sí, pero las importan. Y para ser sostenibles, tiene que ser tecnología propia. Entonces, porque si los chinos de repente ya no te quieren vender la bomba de calor, ¿qué vas a hacer? O si te la suben al doble de precio, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es como aquí platicaba también con los alumnos, con la gente. Si te suben el precio del gas en Estados Unidos, el que nos venden para las plantas de ciclo combinado, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, comprarlo.
Si nos suben el precio de las bombas de calor y queremos seguir en el negocio, pues comprarlo y decirle al cliente que va a valer más, ¿no? Y aquí les puse el ejemplo de los mexicanos, de si nos suben el precio del kilo de la tortilla, ¿qué hacemos? Pues comprarlo porque estamos acostumbrados a comer tortillas casi diario, ¿no? Entonces, si no tienes tu propia tecnología, siempre vas a estar dependiendo de esto, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer nuestra propia bomba de calor geotérmica, que ya lo hicimos, ya la probamos, funciona adecuadamente, es un proyecto demostrativo para saber que sí funciona, y la parte de los intercambios de calor que ya también estamos investigando y que lo vamos a aplicar y lo vamos a hacer, ¿no? El otro proyecto que tenemos es un proyecto de acuicultura, en donde igual el sistema de acuicultura es un sistema protegido que puedes controlar. La idea es ya no utilizar los medios naturales como lagunas, ríos para obtener peces, sino hacerlo de manera protegida para que estos ríos, lagunas se puedan recuperar y tú puedas tener de manera protegida las mismas especies que tenías. Con fluido geotérmico se puede hacer desde 35 grados de temperatura, o sea, hay mucha oportunidad en los países que tenemos. Se hacen estanques, se climatiza, se protegen, por ejemplo, factores como la temperatura, el óxido disuelto, el pH, la alcalinidad, la dureza. Entonces se pueden cultivar cosas que en otros lados, que con las mismas características del sitio climáticas, no se podrían cultivar, ¿no? Nosotros ya hicimos varios estudios, queremos empezar con tilapia, langostino y espirulina. Tenemos ya la ingeniería para hacerlo, esperamos también ya poder hacerlo, ¿no? El otro proyecto es producción de cerveza artesanal con energía geotérmica. Sabemos que dentro del proceso de la cerveza artesanal está mucha parte térmica, desde la parte del macerado, de la parte de la caramelización, de la parte de la refrigeración, el secado de los propios productos que se van a meter. Entonces, hay una bola de oportunidades en donde la energía geotérmica te puede dar todo. Ya hay muchos proyectos a nivel mundial, está en Nueva Zelanda, en Italia, en Estados Unidos y en Islandia, ya tienen cerveza artesanal geotérmica, entonces queremos hacer la nuestra, ¿no? La mexicana. Ya vimos cómo hacerle, ya estamos haciendo pruebas en laboratorio para poder hacerla, pero me van a decir, bueno, tal vez sí es un proyecto sustentable, pero no sostenible, ¿no? Porque la cebada, la mayoría de la cebada la tenemos que importar, ¿no? Entonces, y la cebada que se da en México es para las productoras grandes de cerveza, como Corona, Tecate y todas estas que son muy famosas, ¿no? Entonces, para poderlo volver sostenible, lo que estamos tratando de hacer es cambiar la cebada por productos originarios, como el maíz y como el malamaranto. Entonces vamos a tener cerveza artesanal con maíz y con amaranto, que son productos totalmente originarios. Desde épocas prehispánicas ya se ocupaban y vean la diversidad que tenemos de maíz, ¿no? Todo el maíz que podemos tener y todos los sabores que vamos a poder tener de cervezas artesanales. Entonces ya estamos haciendo pruebas con maíz, ya estamos haciendo pruebas cambiando el origen de la geotermia, digo, de la parte térmica con geotermia. Y así tenemos otros proyectos que ya estamos incentivando para hacer, ¿no? Y que por tiempo, pues no los voy a explicar, pero que nos daría para una presentación completa. Entonces tenemos la acuicultura, la pasteurización, el secado, los invernaderos y todo este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer o sea, qué hicimos con las empresas? ¿Cuál es la idea que tenemos con las empresas? Pues que esta es IDEA, que es el Instituto de Investigación, y algo muy importante y que yo les recomendaría a los que están empezando, que de hecho por ahí hay colegas en Honduras en donde ya estamos haciendo equipo para poder no hacer equipo para solucionar un proyecto, sino para solucionar muchos proyectos. Entonces, empezar desde ahorita. ¿Por qué se empiezan las universidades? Porque tiene la facilidad de que tiene tiempo como para hacer los proyectos. Una empresa no tiene tiempo para hacer los proyectos. Si no vende el primer mes, no come en el primer mes. Entonces la universidad sí tiene ese colchón porque lo respalda la propia universidad, como para hacer proyectos de este estilo, empezar a generar empresas spin-off que estén respaldadas por la propia universidad y que empiecen a generar eh, toda esta parte de desarrollo tecnológico. Y es algo que platicamos con nuestros colegas de Honduras.
Nosotros se los podríamos hacer, ¿no? Porque ya tenemos el expertise, pero si no generan su propia gente, siempre van a estar dependiendo y ya no hablamos de sostenibilidad. Tiene que tener su propia gente que se especialice, que se hagan su grupo, que hagan idea Honduras o como le quieran poner, ¿no? Idea Costa Rica, idea Guatemala, idea El Salvador, que empiecen desde ahorita con mentalidades nuevas, que empiecen desde ahorita a generar su propia gente que en 10 años va a ser la que les haga los proyectos en todo el país. Entonces, ¿qué hace ese grupo de investigación? Crea innovación, crear recursos humanos, investigación, capacitación, promoción y vinculación científica. Pero no tiene la salida comercial. La salida comercial se la va a dar las empresas. Aquí, por ejemplo, como lo decíamos, Ingenera fue la ganadora y la que hizo todo el deshidratador. Y es la que hace la parte de ingeniería, la parte de tal vez la venta del ciclo binario. Inversa es la que hace toda la parte civil, toda la parte de construcción de tanto la energía geotérmica como de otros proyectos. Geodry y DGA son las que ya se dedican a instalar y operar. Por ahí tenemos otra empresa que se dedica también a hacer ingeniería, pero más específica para la desalación. Por ahí hay otra que se dedica a la climatización. También tenemos otras que tal vez no sean empresas tal cual, pero son personas físicas que ya dan consultorías en planeación, en economía. Entonces, ya tenemos toda ese grupo, ¿no? Nosotros le queremos llamar consorcio de empresas que si yo necesito algo, yo sé que son de confianza, que son de casa, que tienen la misma mentalidad y que tienen esa misma idea de no hacer proyectos solamente por vender, no hacer proyectos solamente por hacerse ricos o por ganar dinero a corto plazo, sino para que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ya para terminar, puse estas ideas, por eso le puse renovando ideas geotérmicas, que se las dejo y las voy a, que es parte de lo que dije en toda la plática, ¿no? Entonces, acuérdense, primero lo social antes que la exploración geocientífica. No hagan exploración si no tienen la certidumbre de que la gente quiere los proyectos y que en realidad le van a dar un beneficio a los proyectos. No lo hagan porque va a ser, o puede ser, no es que tenga que ser, ¿no? Porque a lo mejor y sí salen los proyectos, pero tienes más probabilidades de hacerlo, de que tenga éxito tu proyecto si lo haces primero lo social. La otra parte importante, no es igual la exploración geotérmica para los diferentes proyectos geotérmicos. Para una exploración geotérmica para generación eléctrica necesitas geología, geofísica, geoquímica, pozos explorativos, muchas cosas. No es lo mismo para los usos directos de la geotermia. A lo mejor en los usos directos de la geotermia solamente necesitas geoquímica y eso para los materiales. A lo mejor solamente necesitas algo de geofísica y algo de geoquímica. No es lo mismo, ni son los mismos costos. Y la idea es empezar con usos directos porque eso te va dando potencial y te va dando utilidad para irle invirtiendo más a la parte geocientífica. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, para las bombas de calor, ni necesitas exploración, ¿no? Entonces, no es lo mismo, la legislación no tiene que ser la misma, no puedes. Yo les decía, oye, ¿por qué voy a legislar o por qué me van a legislar una bomba de calor si cuando yo pongo una alberca no me legislas, ¿no? Y estoy ocupando un espacio en el subterráneo donde pongo agua y si ahí pongo mi intercambio de calor, ¿dónde está la parte de legislación de la bomba de calor geotérmica? Pongo aires acondicionados y no me legislas para energía geotérmica, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Acuérdense, la energía geotérmica de manera integral y sostenible y usos en cascada, ¿no? Diluir costos y diluir impacto ambiental. La otra parte importante, proyectos que solucionen y brinden oportunidades a las comunidades. Si tú haces una economía circular y una cadena de valor con la gente, la propia gente te va a defender el proyecto. Entonces, siempre que solucione cosas a las comunidades. Rentabilidad de los proyectos. Si no haces un estudio de mercado, si no haces un plan de negocios, tu proyecto está casi destinado al fracaso. Tienes que tener una salida comercial, tienes que saber a quién le vendes, tienes que saber cómo lo vas a vender, cómo lo vas a proyectar. La otra parte que ya comentamos, empezar por usos directos, ¿no? Los proyectos nuevos geotérmicos, sí o sí, tendrían que empezar con usos directos de la geotermia. No pueden empezar con geotermoeléctricos, tienen que empezar con
usos directos de la geotermia para después llegar a la electricidad. Tecnología propia, acuérdense, empiecen desde ahorita para que en unos años ya tengan su propia tecnología. Generen su grupo de expertos nacionales, no para ahorita, sino para 10 años. La gente que ahorita está estudiando, la gente que está terminando un posgrado, va a ser la gente que al rato tenga sus empresas, que al rato toma las decisiones en el gobierno. Y si desde ahorita tienen la mentalidad geotérmica para poder hacer los proyectos, cuando tomen las decisiones, a lo mejor ahorita no, pero en 10 años van a tomar decisiones y van a poder hacer esos proyectos. No esperar a que cambie la legislación por sí sola. Forcen a que cambie la legislación haciendo proyectos y haciendo proyectos con las comunidades. Las leyes cambian porque la gente lo quiere. Si la gente lo demanda, las leyes cambian. Si no, no van a cambiar las leyes. Y acuérdense de empresas propias que tengan la misma mentalidad. Si llega un inversionista muy bueno, puede que solamente quiera el dinero, que no quiere el beneficio social ni el ambiental, porque muchas veces pasa eso, no siempre. Llegan los extranjeros a invertir a los países de América Latina en una mina o en un proyecto, se llevan la lana y no les importa si se queda la parte social o si se queda la parte ambiental. Si no hacemos empresas propias, vamos a seguir dependiendo de otras cosas y no vamos a poder tener proyectos sostenibles. Porque la ética que tienen las empresas propias son las mismas que tiene tu grupo. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, es un resumen, hay muchas más ideas que me gustaría compartir, pero por tiempos y por mi garganta ya no puedo. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. De hecho, esa foto es el domo de San Pedro Lagunillas, que es el que ahorita nos está dando para hacer los proyectos. Y aquí están en las redes sociales del grupo y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Héctor, por la presentación del día de hoy. Por este lado los saluda Rafael Avendaño. Al inicio de la presentación los estoy acompañando mi compañera Larisa. Para este momento de preguntas y respuestas voy a acompañarlos, entonces les pido por favor que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas por medio del chat, o si alguno de ustedes quisiera participar al micrófono, pues con mucho gusto nos solicitan el espacio, o bien pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para este efecto. Don Héctor, a mí me llama mucho la atención porque es algo muy importante lo que usted mencionaba en algún momento de la presentación, del impacto de ver, o en los estudios de factibilidad antes de iniciar un proyecto, la parte social. Si las personas no creen en esta tecnología por X o Y motivo, pues a veces puede traerse abajo todo un proyecto que viene a beneficiar a alguna comunidad, inclusive se podría pensar en comunidades alejadas que no están cerca de los centros urbanos y que se les dificulta tener acceso a la energía. No sé si podría comentarnos un poquito de algún caso específico por el cual ustedes hayan pasado. Sí, hemos tenido varias experiencias, ¿no? Desde la gente que al inicio estaba muy renuente de que no, es que tú lo que quieres es generar electricidad, ¿no? Porque ya me ha tocado que viene gente y que quiere poner proyectos geotermoeléctricos y lo que tú quieres es adueñarte de mis tierras, ¿no? Así nos lo dicen tal cual. Eh, gente que dice, ¿sabes qué? Es que a mí me dijeron que quería sacar petróleo, ¿no? O que quería sacar oro. Entonces, toda esta parte solamente cambia si por medio de la divulgación. Y ahí entra también mucho la academia, ¿no? Siempre la gente, o comúnmente, no siempre, le va a creer más a un académico de una universidad prestigiosa que a un empresario, ¿no? O sea, porque sabe que los objetivos son diferentes, ¿no? El académico, su objetivo es generar recursos humanos y divulgación del conocimiento. Entonces, si tú vas, das pláticas, empiezas a generar esta conciencia de la geotermia, pues empieza a cambiar toda esa mentalidad. A nosotros nos funcionó mucho empezar por niños y por adultos mayores. Eso nos ayudó mucho. Tal vez van a decir, no, pero pues es que los niños qué, o la gente de experiencia, porque es muy fácil decirle que la geotermia es renovable, como lo platiqué en el caso, ¿no? Y los niños, porque son los de la nueva mentalidad, son los que en verdad les podemos cambiar la mentalidad y llegan con sus papás y le empiezan a preguntar, oye papá, ¿qué es la geotermia?
¿Y por qué no se ha ocupado para deshidratar? ¿Y por qué no se ha ocupado para secar la madera que secamos aquí en la casa en el sol? ¿Y por qué no se ocupa para secar el café que tú pones y que vienen las gallinas y ahí se hacen el baño y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces los niños son muy curiosos y los niños hacen que los papás tengan que pensar y que preguntarse, oye, ¿qué onda con esto, no? ¿Por qué les dan eso en la escuela y por qué ese tipo de cosas? Entonces ya cuando llegas con los adultos, pues por supuesto que ya tienen conocimiento, pero por los niños. Entonces nos ha funcionado mucho, ¿no? Y ha cambiado mucho la mentalidad de la gente y que después te dicen, muy bien, hagamos el proyecto, porque saben que no te vas a adueñar tus tierras. Y yo siempre les digo, no vendan tierras, ¿no? Es parte de su inversión. Ustedes son los dueños de estas tierras donde está la geotermia. No las vendan, réntenlas si quieren, si no quieren participar en el proyecto. Pero es parte de lo que ustedes ponen en la inversión como si pusieran dinero y son socios del proyecto. Esa es la idea que tenemos, que ellos sean socios de los proyectos por medio de poner algo. Puede ser los productos que tienen agrícolas, puede ser las tierras, o sea, pero tienen que ser socios y les tenemos que dar el mismo valor que la gente que llega con $1 millón. Es el mismo valor que se les debe de tener. Entonces, esa mentalidad es la que tiene que cambiar en la gente, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Podría seguir hablando de Claro. esto. No, y más bien justo, casi que nos adelantamos a la respuesta a la primera pregunta que nos dejan aquí por el chat, que dice, ¿cómo definen ustedes las alianzas necesarias para empujar proyectos? ¿Es imposible iniciar sin aliados? ¿Cómo ustedes han definido con quién aliarse y con quiénes solo colaboran? Sí, en primera instancia, los aliados como directos pues son la propia academia, ¿no? Los diferentes expertos en sociales, en ciencias, geociencias, en economía, son con los que te empiezas a aliar porque tienen esa misma perspectiva de generar recursos humanos, conocimiento y todo este tipo de cosas. Pero por supuesto que también te tienes que aliar con gente que sepa de inversiones, de proyectos, que tenga ese feeling de empresa, de empresario, ¿no? ¿Cómo decidirlo? Yo digo que lo primero es hacer un grupo base, un grupo que te pueda solventar de manera integral, o sea, que tengas un grupo multidisciplinario, y eso se puede hacer muy fácil en las universidades, ¿no? Porque puedes empezar a jalar colegas y hacer un grupo. Y ya cómo asociarse con la gente. De hecho, también hemos visto en esta parte social que hemos tenido, pues gente que se ve que solamente tiene otros intereses, ¿no? Pueden ser hasta políticos, ¿no? Pueden ser de que no, si no contratas a mi compadre, no te voy a dar el proyecto, ¿no? Entonces, ahí es mejor retirarse, ¿no? Y es algo que nosotros siempre hemos hecho. Vamos con la gente y le decimos, mira, este proyecto te lo estamos presentando. Si lo quieres bien y si no también, o sea, no es forzoso que lo hagamos. Hay muchos proyectos en otros lados que se puede hacer y a lo mejor la gente lo quiere. Y hay gente que nos ha dicho que no. Hay gente en un balneario muy conocido en México porque se instaló la primera geotermoeléctrica a nivel pues más prototipo en México, donde ya tienen un balneario, tienen una economía muy buena, eh, ya tienen un sistema muy bien hecho. Les dijimos que podían incentivar más con deshidratación y con otros productos. Nos dijeron, ¿sabes qué? No lo queremos porque con el balneario nos va bien y ya no nos queremos meter en otras cosas. Ok, está bien. Ahí están los proyectos. Si algún día los necesitan, estamos a sus órdenes, ¿no? Y ya, entonces hay gente que dice que no y hay que respetarlos. Hay gente que dice que no por cultura, por costumbres, por creencias. Entonces a esa gente no hay por qué forzarlo, ¿no? Y yo se los he dicho, cuando vean los proyectos exitosos del vecino, ustedes van a querer un proyecto de estos y con mucho gusto los vamos a apoyar. Porque así fue. Vieron que en la misma región de Nayarit hablamos con estas personas que como al principio no querían, vieron los proyectos del vecino y dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a hacer nuestro proyecto, no? Y ahora están esperando que tengamos el tiempo para ir a hacer el proyecto con ellos. Pero así es, ¿no? ¿Cómo aliarse? Pues es mucho feeling, ¿no? De con quién sí, con quién no. Por ahí un jefe que tuve, que fue gerente de geotermia, me decía, hay gente con la que haces clic y con la que haces clac. Entonces dice,
pues búscate esa gente que tenga la misma filosofía que tú para que se puedan hacer los proyectos, ¿no? Claro, claro, y es que es todo, toda una cadena. Primero nos comentaba de que hay que hacer un proceso de concientización en las comunidades para que aprendan o qué es esta tecnología, ¿verdad? Que no es algo malo, ¿verdad? Que vamos a robarle los terrenos, como bien nos comentaba en ese caso, hasta llegar a implementar un proyecto. Y una de las conclusiones que usted mencionaba me llama mucho la atención es que a través de los proyectos vamos a obligar a generar esa regulación que venga a favorecer esta tecnología. No sé si ya con casos de éxito dentro de las empresas que han salido del grupo IDEA, ustedes han tenido estos resultados, y si puede contarnos un poquito. Sí, afortunadamente, eh, gracias a estos resultados es que hemos podido acercarnos al gobierno y el gobierno ha podido saber más sobre la diferencia de la geotermoeléctrica con los usos directos de la geotermia. Y eso ha ayudado mucho para destrabar muchas cosas, ¿no? Eh, el anterior gobierno, la directora de geotermia, es una aliada que ahorita trabaja en IRENA, eh, que, que, que supo muy bien cómo adquirir el conocimiento geotérmico como para dirigir la, la ley geotérmica hacia diferentes puntos, ¿no? Y con diferentes necesidades. Entonces, es muy importante que los políticos y los que hacen las leyes entiendan muy bien conceptualmente lo que es la geotermia, para qué se ocupa, para que esas leyes se puedan dirigir bien. Entonces, sí ayudó mucho estos proyectos de éxito para que la ley cambie. Cuando cambiamos de gobierno, cambiaron muchas cosas, ¿no? En México. No sé si sepan todos, pero cambiamos de gobierno y cambió totalmente la mentalidad porque pasamos de un gobierno, pues que era entre centro, derecha, izquierda, a un gobierno de izquierda. Entonces, es muy popular el gobierno. Sin embargo, han seguido apoyando estos proyectos porque van de la mano con la parte de incentivar el apoyo a la población, el que las comunidades en verdad se hagan de estos proyectos. Entonces, nos ha ayudado mucho para incentivar y para que nos dejen hacer los proyectos y para que en algún momento las leyes se cumplan y nos dejen hacer lo que necesitamos hacer sin violentar la ley. Entonces, algo que aprendí también de esta persona cuando nos dieron cursos de leyes fue que, mira, una ley, si te lo prohíbe, no lo puedes hacer. Ahí sí no hay ni cómo moverte. Pero si ni te lo prohíbe ni te lo avala, hazlo. O sea, si no te lo prohíbe, lo puedes hacer. Ya después habrá argumentos como para decir por qué sí y por qué no, como lo que platicaba de las bombas de calor. Ahorita no hay nadie que me diga que no haga una excavación, que meta una tubería y que ponga un aire acondicionado en mi casa. En México, ¿no? No sé, en otras partes. La regulación está en los equipos, pero si yo hago una alberca o si hago, a nadie le pido permiso porque no está prohibido. Tal vez no esté regulado, pero no está prohibido. Entonces, mucha gente se va con que, con la idea de que si no está regulado es que está prohibido. No, si no está regulado, quiere decir que hay vacíos, pero no es que tengas una prohibición, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Por acá ya tenemos algunas preguntas técnicas en el chat y me gustaría que también las abarcáramos. La primera pregunta dice, ¿se han establecido valores para la venta del fluido geotérmico que alimenta los usos directos? Valores económicos o, a ver, Entiendo que sí es valor económico. Si sí, no es así, por favor, la persona que nos dejó la pregunta, hacer una aclaración. sí, porque también está esta parte de manejar la parte de la venta sustentable, de la imagen sustentable, ¿no? Y con geotermia, que le creas un valor agregado a la marca para que te compren por el producto sustentable, ¿no? Entonces ese es un valor agregado que le das a la imagen y a la marca para poder vender a otros precios a los que podrías vender si lo haces así comúnmente, ¿no? Como cuando te venden yogur light y no sé qué y si no sé cuántas cosas, y pues tú lo compras aunque venga de la misma marca del que vende yogur así normal, ¿no? Eh,
Los precios sí, por supuesto que tuvimos que adaptarnos al mercado, tuvimos que tener precios menores que los que hay en el mercado. Nos da la energía geotérmica para poderlos dar. Sabemos que lo podemos vender a mejor precio de manera local, porque le podemos dar este valor de la imagen, ¿no? Sin embargo, en México y creo en América Latina todavía no está esta parte de que si es renovable tenga un valor agregado o puedas ponerlo en un precio especial, ¿no? Entonces hay que competir contra los que venden comúnmente con gases de combustión o entonces hay que competir contra esos. El precio, no sé, a lo mejor me estaba preguntando el precio. Este, por ejemplo, el kilo regularmente se vende como a $10 en granel. Si lo vendemos de manera local en estas bolsas que les enseñé de Geodry, más o menos anda como en unos $25 el kilo de producto deshidratado, más o menos, ¿eh? Y hay precio preferencial para secasier. Muchísimas gracias por el ofrecimiento. Don Héctor, ¿el grupo ha trabajado en algún proyecto en América del Sur? Hemos asesorado, hemos platicado, hemos tenido muchos talleres. Así como tal, trabajar, nosotros llevar un proyecto, no lo hemos llevado. Hemos tenido, por ejemplo, con la Geocol, con el SEGA, pues acercamiento, ¿no? Cambiar algunas ideas, pero tal cual manejar un proyecto. Hemos dado asesoría, por ejemplo, al gobierno de Colombia también. eh, en Centroamérica hemos tenido muchas cosas también, por ahí algunas consultorías y algunas asesorías, eh, este tipo de talleres, pero proyectos así que nosotros vayamos y los hagamos, todavía no. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿el grupo ha trabajado en algún proyecto en América? Perdón, ¿tienen alguna consideración de indicadores respecto a la altitud sobre el nivel del mar? Por ejemplo, en Perú, las fuentes termales con mayor temperatura, mayores a 80 grados, están en zonas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, por supuesto, tenemos toda la parte de simulación numérica que nos ayuda a ver pues, los diferentes niveles a los que se puede tener, ¿no? En Perú, en Bolivia, en Chile, pues se tienen particularidades en las zonas geotérmicas, ¿no? Entonces sí, sí se tiene considerado, sobre todo por la parte de la precipitación de la sílice, que es lo que tenemos que controlar en este tipo de proyectos. En el chat tenemos bastantes comentarios. Voy a leer uno que me pareció bastante bueno. Mucho que aprender de los colegas mexicanos y nos damos cuenta que es necesario, a como dice el expositor, tener el objetivo claro y un equipo multidisciplinario, así como conocer primero la necesidad directa de la comunidad para un resultado práctico que genere empleo directo. Yo creo que ahí, ampliando el alcance más allá de la geotermia, ahí es donde tenemos que apuntar, ¿verdad? Generar empleo directo en nuestras comunidades. Eh, bueno, esta fue la primera charla de 4 charlas que vamos a tener relacionadas al grupo IDEA. El día de hoy era presentárselos, que los conocieran un poquito y pudieran conversar con don Héctor, que es el coordinador de todas estas ideas, pero vamos a tener otras charlas. Don Héctor, no sé si quisiera comentarnos cómo van a Sí, estar, qué nos vamos a tener. sí, esta fue nada más la introducción. Yo creo que después va a haber más dudas técnicas con las empresas. Va a haber 3 eh, presentaciones más. La primera va a ser de la empresa IES, que es una empresa de los muchachos que tenemos ahí. Digo los muchachos porque yo soy el más viejo del grupo, ¿no? Entonces, para que se den una idea de que somos un grupo muy joven, ¿no? Y muchas veces por eso después llego y dicen, ¿y dónde está el doctor Aviña? ¿No? Piensan que es un viejito así con barba y a lo mejor algún día seré, pero entonces, y también los muchachos que van a presentar son jóvenes, algunos están terminando su doctorado, otros están en la maestría, pero ya están con la idea
darle con todo a la venta de los productos, ¿no? Tecnológicos o de los productos que salgan de los propios desarrollos. Entonces, la primera va a ser más enfocada a la parte de ingeniería, para que sepan cómo hemos atacado esta parte de los intercambiadores de calor, la flexibilidad en tuberías, la conducción del fluido geotérmico, el propio diseño de los proyectos, este, la venta de algunos de los proyectos tecnológicos. Entonces, ellos van a iniciar. Después, la siguiente plática va a ser de ingeniera, que es la que hizo el deshidratador geotérmico, y ellos están más enfocados a la parte de geociencias, mucha parte de geociencias, de cómo vislumbrar los proyectos, la dirección de los proyectos, las consultorías que se han hecho en Centroamérica en base a esta empresa. Y para terminar, vamos a tener de la empresa Inversa, que es de un muy amigo mío, que él es ingeniero civil y que se empezó poniendo vaporductos en las geotermoeléctricas y es el que nos ha instalado todos los proyectos ya de usos directos de la geotermia, ¿no? Se la sabe de todas, todas, en la parte de construcción, en la parte de civil. eh, Ahí también innova con algunas cosas que nos inventamos. Entonces, yo creo que son tres muy buenos ejes técnicos, ¿no? Tal vez faltaría la parte social, que en algún momento lo podemos ver, la parte ambiental con nuestras colegas de sociales, que también es una plática muy buena, te abre el panorama. Tal vez el siguiente año lo podamos hacer, pero sería empezar con esas tres empresas del desarrollo de los proyectos y también faltaría la parte económica, ¿no? Que por ahí eh, ahora es este local, el que estaba con nosotros, que se llama Jaime Silva, está en Panamá. Él es el que ha hecho todos los proyectos económicos, bueno, no todos, pero la mayoría de los proyectos económicos, se sabe mucho, ya tiene el feeling de la parte geotérmica, entonces él podría dar una charla muy buena de esa sostenibilidad económica para los proyectos. Bueno, ahí tienen la invitación para que se unan a las siguientes charlas que están en secuencia a esta primera. Bueno, aceptamos la invitación, claro que sí, para la charla de la parte social. Me parece que sí es bastante valioso. Sí le comento que ya la parte económica nos adelantamos y Muy bien. con Jaime Silva participamos hace un mes. Más bien, Excelente. esa charla la pueden buscar en nuestro canal de YouTube y ahí la van a encontrar. Excelente. Bueno, también quisiera hacerles la invitación a las personas que no están inscritas a GeoRed. Es un grupo de expertos, entusiastas, de personas que quieren conocer más el tema. En este momento les estoy dejando el enlace en el chat para que puedan inscribirse. Regálenme un momento, por favor. Les estoy dejando, perdón, envié el enlace únicamente a don Héctor. Vamos a pasárselo a todos los participantes. Listo. La inscripción es completamente gratuita y es una manera que puedan mantenerse al día de diferentes actividades, no únicamente relacionadas a Secasier, sino a todo lo que es la geotermia de usos directos en nuestra región. Don Héctor, muchísimas gracias por la participación de hoy. Creo que la charla estuvo muy, muy buena. No cumplió las expectativas, se la superó. La verdad sí me gustó mucho. Recordarles que esta charla va o está siendo grabada y que será publicada en los próximos días, durante esta semana, en el canal de YouTube para que la puedan reproducir y compartir con las personas que ustedes consideren. Don Héctor. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que por ahí estén varias personas que ya estén pensando que en 10 o 20 años van a ser los líderes geotérmicos de su país. Entonces, ojalá y me va a dar mucho gusto compartir con ellos. Excelente, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, recordarles que estas actividades
son posibles gracias a ustedes, a su participación, y esperamos tenerlos por acá en la siguiente charla, que es el próximo 30 de septiembre. Que tengan muy buen día. Están formalmente despedidos. Hasta luego.